Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esta frase de la parábola que cuenta Jesús en el Evangelio de San Mateo es uno de los puntos claves de nuestra fe. La Iglesia es rica en obras, congregaciones y carismas que siguen este mandato de Cristo. Una de estas obras es el movimiento eclesial misionero Opus Christi Salvatoris Mundi, también conocido como Misioneros Siervos de los Pobres, que se dedica a la educación humana y espiritual de niños pobres y abandonados, así como a la evangelización en áreas en extrema necesidad. Hoy con nosotros en el estudio está el padre Matías Brandt, alemán, que ha realizado su misión en Perú y ahora está en Cuba. Padre, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Padre, vamos a empezar por partes, porque este movimiento del que hemos hablado es un movimiento muy jovencito, creo que nació en los años 80. Sí, fue fundado por un italiano, padre Giovanni Salerno, era agustino, ha ido a Perú como sacerdote y médico y ha trabajado en una parte muy pobre, en la Purímac. Ahí se ha encontrado con la pobreza y también cuando murió alguien en el parto, él ha recibido, digamos, los niños. Al inicio no sabía cómo hacer. Huérfanos, los huérfanos, ya. No sabía qué hacer con ellos. Al inicio lo ha dado a familias peruanas, pero después se ha dado cuenta que es muy complicado. Después hubo una posibilidad de hacer adopciones a Italia, pero con el tiempo no era más posible. Finalmente le vino la idea de fundar un propio hogar para niños, primero un comedor, después ya un hogar. También ahí se ha dado cuenta que los que tenían que cuidar los niños desviaban un poquito el dinero, porque él tenía que todavía trabajar en la Purímac, no estaba siempre presente en el hogar. Y finalmente vino la idea de fundar una congregación que ha empezado con familias, después vinieron las hermanas y finalmente también los padres y hermanos. O sea que hay laicos, sacerdotes, religiosas, todos. Sí. Una cosa que me parece muy bonita en su congregación es que también hay un grupo que se dedica a la oración, que es contemplativo. Sí, tenemos también este rama que sabemos que nuestro trabajo es solo efectivo si está acompañado por la oración. Entonces, el padre Giovanni siempre ha querido que haya algunos que se dediquen puramente a la oración. Padre Matías, usted es alemán y, como hemos dicho, la obra nació en Perú y encima de un italiano. Entonces, en este juego de Dios, ¿dónde aparece usted? Ya, yo quise hacer una experiencia misionera. Estuve 9 meses en Perú, en la costa. En ese tiempo era así que se podría estar 3 meses en Perú, después ir afuera, una noche en otro país y otra vez se puede vivir 3 meses en Perú. Por los papeles se refiere. Por los papeles, ya. Y me vino la idea de viajar un poquito, ver el país, y he pasado por Cusco. Justamente una semana antes, providencialmente, mi padre me ha enviado una revista de los misioneros siervos de los pobres, y me vino la idea de visitar la obra. He ido, me he encontrado con el fundador, estuve algunos días con ellos, me gustaba el trabajo. He regresado, he terminado mi trabajo con el otro misionero y estuve 1 mes con ellos. Me gustaba el trabajo, no sentía una vocación. Y cuando el fundador al final me preguntaba si quiero entrar, he dicho no es para mí. Los años siguientes, a los 3 años, he trabajado con ARCA, una organización que trabaja con niños y con jóvenes con dificultades o con capacidades restringidas. Sí, y me gustaba mucho, pero me faltaba un poquito una espiritualidad católica más fuerte. Después de 3 años sentía una llamada de regresar a Perú. Era como si hubiera dejado una maleta en una esquina y ahora será el momento de recogerlo. Entonces he ido a Perú, a Cusco, para trabajar 1 año. No he pensado de ser sacerdote, sino he querido dar 1 año a los niños. Pero después, durante este año, sentía una fuerte llamada de Dios.
en varias ocasiones y era todavía una lucha, pero finalmente he decidido de entrar y ya son 15 años que estoy. 15 años, de los cuales ha estado usted 12 años en Perú y ahora lleva 3 años en Cuba. Sí. En Perú, vamos a empezar por aquí. Creo que, por ejemplo, el sitio que está muy cerca de Cuzco está bastante alto. La altura no fue nunca un inconveniente para usted. No, como es a 3.080 metros, pero gracias a Dios no tengo problemas con la altura. Incluso pude llegar, en la tarde pude jugar fútbol con los niños. Wow. Y no es un problema. La entidad tiene las condiciones en los genes. Ya, tal vez. Qué bueno. Háblenos un poquito de la labor que hacen allí. Nos ha contado cómo empezó, pero hoy en día tienen ustedes, y sobre todo, creo que punto grande o punto importante en su carisma es la dignidad de la persona. Háblenos un poquito de este punto. Tratamos de formar las personas, sobre todo los pobres. Tenemos un hogar para niños abandonados o en dificultades. Normalmente hoy en día vienen del ministerio. También tenemos escuelas donde no tienen que pagar nada, sino colaborar. Vienen para hacer faenas, trabajar con nosotros, porque a menudo ellos vienen de familias muy pobres y no tienen medios ni para lo necesario. Entonces no podemos pedirle dinero, pero sí vienen algunos días para trabajar con nosotros. Y también tenemos talleres ahí donde ellos pueden aprender una profesión que está reconocido incluso por el Estado. Otra parte que hacemos es ir a los pueblos pobres en la alta montaña, a 4.000 metros. Visitamos ahí las familias, damos los sacramentos. Incluso las hermanas tienen fundaciones ahí en esta altura, donde viven constantemente con los pobres. Usted, por ejemplo, cuando va allí como sacerdote, me imagino que algunos de estos pueblos hará mucho tiempo que no han visto a un sacerdote. Sí, hay pueblos donde vamos constantemente, hay pueblos donde vamos solo para una misión. Entonces ahí puede ser que hace 10 años que no han visto un sacerdote. O sea que la labor sacerdotal también sacramental es muy importante. Sí. Claro, es la base para la vida espiritual. ¿Y cómo llegan a estos sitios? Porque 4.000 metros no se puede ir muchas veces con un coche o así. Los caminos están bastante buenos. Normalmente se puede ir. En un tiempo de lluvia, allí se hace muy complicado. En los tiempos fundacionales, el Padre Giovanni tenía que todavía ir con caballo, pero hoy en día todo está accesible. Y, por ejemplo, cuando llega a estos sitios que hacen 10 años que no ha habido un sacerdote, ¿cómo comienza la labor? Porque tampoco tiene mucho tiempo. Tratamos ya de anunciar nuestra llegada, que ya está preparado, digamos, un lugar para dormir. Normalmente ellos hacen también un acto que nos invitan. Después hay que ir casa por casa, invitarles a la iglesia para las celebraciones. Normalmente están bastante abiertas. En muchos lugares donde tienen verdaderamente sed de un sacerdote, de una vida espiritual. Una vez me han dicho que nosotros vivimos como animales. Me chocaba mucho de escuchar esto, porque tenían esta sed de Dios y no tenían las posibilidades, o la iglesia no podría ofrecerle ese servicio que un sacerdote llega frecuentemente allá. Justo le quería preguntar que cuál era una de las historias que más le impresionó, quizá yendo a uno de estos pueblos en su labor sacerdotal. Sí, en mi año de experiencia nos han enviado frecuentemente a un pueblo que se llama Colcaqui, muy pobre, y me tocaba de explicar a la gente la fe. Y me he dado cuenta que más que lo explicaba a ellos, mejor yo mismo lo entendía. Y ese era, digamos, creo que un gran paso en mi vocación, porque he llegado al punto donde me preguntaba, ellos tienen tanta sed de Dios, y yo podría, como sacerdote, saciar esta sed. Entonces ese era un punto en mi vocación donde he dicho, yo quiero hacerlo, yo quiero estar con ellos. Claro, la falta de sacerdotes que usted ve cada día en su trabajo, tanto en Perú como ahora, por ejemplo, también en Cuba, donde la escasez de sacerdotes es muy grande también, ¿no? Sí. Somos solo 14
sacerdotes por toda la diócesis de Cienfuegos. 14 y creo que su congregación también son 14 para todo el mundo. Sí, sí. Por coincidencia. Vamos a pasar ahora, como acabamos de hacer, a Cuba. Un país donde la realidad quizá parece no están a ustedes a esas alturas, los caminos parecen que no fueran tan diferentes, pero también es un país muy pobre con unas limitaciones muy grandes también para la labor pastoral. Sí, la situación económica es bastante, hace falta muchas cosas. El transporte es muy difícil. Nuestra máquina, tenemos un Lada que tiene que cada dos semanas tiene que ir al taller. El transporte es un gran problema allá. Muchas veces hay que ir allí con caballo o coche de caballo, de moverse de pueblo a pueblo para alcanzar a todos. Y a todos significa a muchas pequeñas comunidades que son muy vivas también, ¿verdad? Sí, sí. El obispo nos ha confiado justamente varios pequeños pueblos. El cubano es muy alegre, muy acogedor, muy generoso. Una alegría para mí de estar allá, de poder trabajar con los cubanos. Y es una gran alegría de encontrarme con las comunidades. Para usted, ¿cuál fue quizá la diferencia, o hay alguna diferencia, o su trabajo es básicamente el mismo en Perú que en Cuba? No, es muy diferente, porque en Cuba no hay la posibilidad de trabajar con la escuela, con los grupos de jóvenes. Dentro en la iglesia se puede dar los sacramentos, se puede dar la catequesis, pero todo lo que es fuera de la iglesia es todavía un poquito difícil. Es más limitado, dijéramos. Es limitado. Entonces, pero de todas maneras, de trabajo no le falta. No. Hay muchos cubanos que se hacen la pregunta sobre Dios, que tienen también sed de Dios, que quieren saber más sobre Él. Es un ambiente muy bonito a nivel espiritual. O sea, hay una gran sed de Dios que tal vez en Europa ya no se encuentra. Entonces, es bonito de estar allá. Es muy bonito como sacerdote de trabajar con ellos y dar respuesta a sus preguntas. El cubano también además es muy religioso de base, o sea, tiene creo que un sentido sobrenatural o espiritual bastante profundo. Yo esperaba justamente el contrario, que nadie se interese para la religión, que hay un rechazo, pero hasta ahora todos están abiertos, quieren saber más de Dios, tienen preguntas sobre la vida, sobre el sentido de la vida. Y es muy bonito. Para el cubano normal, no creo que rechace a Dios en su pensamiento, en su manera de ser. Y además creo que es un pueblo muy mariano. Sí, se dice que cuando la Virgen de Cobre hizo una peregrinación por todo el país, han participado 7 millones de cubanos, de 11. Es decir, hay también una gran devoción a la Virgen del Cobre. ¿Del Cobre? ¿Ha estado usted en el Cobre? Sí, varias veces. Tengo la suerte de hasta ahora, cada año, he podido hacer este peregrinaje al Cobre. Padre, vamos a hacer una pequeña pausa porque yo quiero que nuestros espectadores descubran este santuario del Cobre que tiene que ver mucho con la identidad del pueblo cubano. Amor. Ternura. El amor de Dios. Unidad. Un símbolo de cubanía. La madre del pueblo cubano. Es. Le llaman la Mambisa por haberla invocado los soldados mambises durante las guerras de la independencia, y le llaman Cachita, diminutivo cariñoso de caridad. Contar la historia de Cuba en los últimos 400 años es contar la historia de la devoción de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Decir Virgen de la Caridad es para cualquier cubano decir patria y madre. La historia de esta devoción tiene su origen en el noroeste de la isla, exactamente en la bahía de Nipe, hoy provincia de Holguín. Allí 2 hermanos indios y un negrito de 9 o 10 años fueron a buscar la sal. Estrella de la mañana que brilló sobre las aguas, a los 3 de Barajagua,
que iban remando con ganas. Su aventura no fue vana, pues la sal que los movía en sal y amor cambiaría al ver en Ipe en el mar aquella imagen flotar de la caridad María. La historia dice que después de traerla al hato de Barajagua, ahí se le construyó un templo y durante 2 años permaneció ahí. Fue a los 2 años cuando se tomó la decisión de llevarlo a las minas del cobre. Y por lo tanto, aquí fue donde, en este territorio fue donde echó raíces la devoción y la presencia de la imagen entre nosotros. La presencia de las 3 etnias en la devoción de la imagen ha llevado a que la Virgen de la Caridad del Cobre haya sido venerada desde siempre por todos los habitantes de la isla, convirtiéndose con ello en un símbolo de cubanía. La salve es muy bonita cuando dice, mírame con esos ojos que son misericordiosos. Se sabe que la Virgen es madre de misericordia. Y el pueblo lo vio hace 400 años y lo está viendo hoy. Es decir, toda esa expresión de sufrimiento, de dolor, de aspiraciones frustradas, de ilusiones sin lograr, en María las personas lo depositan con la confianza, si no de la solución, por lo menos la capacidad de la aceptación, de la sana aceptación. Por las características que adopta esta devoción, la Virgen de la Caridad del Cobre se ha convertido en un símbolo de esperanza para el futuro de Cuba. Un futuro donde las palabras unión y reconciliación deben ser escritas con mayúsculas. Hoy la madre, la Virgen como madre, muchos quieren que ella sea la que sea capaz de tejer esta unión, cubanos que estamos dentro de la isla, cubanos que están fuera de la isla, cubanos que piensan de una manera, cubanos que piensan de otra manera, cubanos que caminaron en el camino cristiano y dejaron de caminar y hoy retornan o se han quedado en su pensamiento y en su modo de actuar personal, pero María de la Caridad puede hacer esta unión de Cuba como familia. La vida se ha comparado muchas veces con una larga peregrinación, no siempre libre de obstáculos y dificultades. María de la Caridad del Cobre ha sido, es y será guía y madre de este caminar de los cubanos. Así que la Virgen lo que está enseñando al pueblo cubano es su hijo, y que no hay manera de ir a su hijo si no es pasando por la cruz, eso que no quiere nadie. Pero y a este pueblo que ahora está pasando por esta cruz que está viviendo, por eso se entienden también ellos dos, porque es en su hijo donde este pueblo tiene la salvación, no en otra cosa, no en un sistema, no en una ideología, sino en el Hijo de Dios y de María la Virgen, y el camino, la cruz. Queridos amigos, aquí estamos de nuevo, de vuelta a este su programa Donde Dios Llora, hoy con el padre Matías Brandt, alemán misionero que está trabajando en Cuba, y acabamos de ver este maravilloso, pequeño, corto documental sobre la Virgen de la Caridad del Cobre. Hemos visto mucho este carácter, dijéramos, popular de la devoción mariana. La formación, la evangelización en Cuba todavía está en los comienzos, padre.
Sí, porque la región donde nosotros trabajamos, la costumbre era que solo una vez al año vino un sacerdote ha bautizado a los que se presentaban, han celebrado la fiesta y después ya no lo han visto hasta el próximo año. Entonces hay una identidad católica, pero no una fe profunda en el contenido. Entonces ahí hay mucho trabajo de formación. Vamos a hablar un poquito de Cuba en general. Ustedes están en Cienfuegos, que está, dijéramos, en el sur, o no en el oriente, sino en el occidente de la isla, como allí dicen. Cuéntenos un poquito sobre la ciudad y sobre la labor que llevan. ¿Están en la ciudad ustedes? ¿Están en los pueblecitos de alrededor? Nosotros somos en los pueblos, a unos 20 kilómetros al sur del capital, Cienfuegos, y tenemos la región hasta unos 20 kilómetros antes de Trinidad. Justamente en el pueblo donde estamos nosotros, Pepito Tey era una antigua central de azúcar. Entonces todo giraba alrededor del central. ¿Y tienen ustedes allí un pequeño templo o se reúnen en casas como pasa en otros sitios también en Cuba? No, unos pocos años antes de la revolución, el dueño del central ha dado una sala de billar a la iglesia para que la comunidad pueda reunirse y ese tenemos todavía. Estamos siempre abierto. Y está en buen estado porque también ha pasado a veces que durante la época más dura de la revolución muchas de las cosas no se podían recuperar o trabajar y entonces están un poco a veces un poquito abandonadas. No, último año hemos hecho una restauración pero está en bastante buen estado. Después tenemos otros pueblos. En algunos no hay nada, no hay una iglesia, no hay una capilla. Ahí nos reunimos en casas privadas. Hay otros que tienen ya todavía una buena estructura de la iglesia. Hemos tenido que trabajar un poquito, reparar el techo, pintar las paredes, pero está en relativamente buen estado. Padre, uno de los graves problemas que yo creo que tiene Cuba es la emigración. Creo que es un desangre continuo también en la iglesia, que mucha gente se les va. ¿Usted esto lo ha vivido en sus 3 años que lleva allí? Sí, digamos, desgraciadamente muchos jóvenes tienen el deseo de abandonar a Cuba. Creen que van a tener un futuro mejor en otro país. Hace 2 meses un gran amigo mío que era catequista en uno de nuestros pueblos ha dejado y ha ido a dirección norte. Es siempre triste de haber formado los jóvenes y después ya no están para la evangelización. Claro, porque uno invierte, pero tiene que volver a empezar de cero. Así es. Se nos está acabando el tiempo, padre, entonces me gustaría que nos dejara también, primero, ¿cuál es su gran preocupación en estos momentos, su gran necesidad? Justamente en este tiempo la situación económica no está bien. Hay mucha falta de alimentos. También he escuchado en los medios alemanes la gran escasez de alimentos, de productos de higiene. Entonces, eso, claro, es una gran preocupación. También a nivel espiritual, siempre de alimentar o responder las preguntas que hay sobre la fe. Entonces requiere también al sacerdote de formarse bien, de cada día estar dispuesto a entrar en las comunidades, de responder preguntas, de mostrar un futuro. Eso es, creo que, las necesidades más grandes. ¿Y cuál sería su mensaje a todos esos espectadores que nos están escuchando en tantas partes del mundo, toda Latinoamérica, Centroamérica, todos estos sitios? ¿Qué nos diría? ¿Qué podemos hacer para ayudarle a usted en su labor? Continuar el trabajo que están haciendo. O sea, Cuba recibe mucho apoyo en libros, en el UCAT, DOCAT, todo ese apoyo para que hay material para que nosotros podamos trabajar, para que nosotros podamos evangelizar. Y ese es un gran labor que ustedes hacen, de darnos a nosotros la posibilidad de realizar nuestro trabajo. Y luego a todos los católicos del mundo, ¿cuál sería su mensaje? Porque somos católicos, es universal. Sí. ¿Cómo podemos apoyar a la labor de la Iglesia en Cuba, que aunque es chiquitita, tiene mucho que hacer?
Ya, un gran punto es rezar por Cuba, ¿no? Para que crezca la fe más, de fortalecer la fe de la gente, de dar también una esperanza de futuro. Y sabemos también que nuestro trabajo como misionero vale poco si no está acompañado por la fe. Entonces es una gran ayuda de rezar por el pueblo de Cuba. Sé que en Cuba no tienen esa rama contemplativa, así que vamos a invitar a todos los espectadores que sean contemplativos por ustedes y que recen por toda su labor en Cuba. Muy bien, ya. Muchas gracias, Padre. Y muchas gracias también a todos ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Si desean saber más sobre la Iglesia en Cuba o ayudar la labor que la Iglesia realiza en este país, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora, al final, en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.